Bueno, vamos a iniciar nuestro curso de álgebra. Ahí tienen ustedes mis datos. Pertenezco a la Academia de Matemáticas del CECIT Carlos Vallejo Márquez. Bueno, entonces vamos a ver una introducción. Eh, Vamos a definir lo que es álgebra. Ustedes ya llevaron en su curso de secundaria seguramente cuestiones algebraicas, vieron quizás hasta sistemas de ecuaciones algebraicas, sistemas de ecuaciones lineales, entonces ya tienen una idea de lo que es el álgebra, que realmente es un lenguaje, es el principio de un lenguaje matemático que sirve para todas las otras áreas. O sea, dado un fenómeno físico, químico, biológico, económico, si nosotros podemos expresarlo mediante una ecuación, pues es una gran ganancia porque ya la podremos manipular en el papel y resolverlo. Ya una vez resuelto, pues podemos predecir qué es lo que va a suceder en el fenómeno. Entonces es una gran ventaja de saber matemáticas, y el álgebra es el principio de ese lenguaje matemático que ustedes van a aprender. Entonces, si ustedes saben muy bien ese lenguaje matemático, pues van a tener una gran ventaja sobre otras personas porque pues para entender la naturaleza es necesario tener un buen conocimiento de las matemáticas. Ya lo decía Galileo, ¿no? El idioma que usó Dios para escribir la naturaleza, sin duda fue las matemáticas. Entonces vamos a iniciar este estudio primeramente con el álgebra. Entonces vamos a introducir símbolos matemáticos y vamos a aprender a manipularlos. Y después vamos a tratar de escribir pues ciertos problemas básicos usando símbolos matemáticos, resolverlo y ver qué es lo que sucede. Bueno, entonces tenemos expresiones, ejemplos de expresiones algebraicas como esta, que pudo haber resultado de algún fenómeno, no sabemos, o simplemente no tiene significado alguno el, las ecuaciones aquí presentadas. Entonces vamos a empezar. Antes del álgebra tenemos la aritmética, que estudia las operaciones con los números y es una rama de la teoría de números. Entonces la teoría de números se enfoca en ver las propiedades de los números enteros, principalmente los enteros positivos, que vamos a ver en las próximas clases, cómo se estructura los números reales. Pero nosotros vamos a ver, bueno, en la aritmética, puramente pues los números enteros positivos. Entonces, por ejemplo, en la aritmética es muy importante. Decía Gauss que la aritmética es la reina de las matemáticas. Es la reina porque la aritmética ha inspirado a muchos hombres a estudiar propiedades de los números. Por ejemplo, los números primos, los números pitagóricos, los números triangulares, etcétera. Todos ellos son de gran interés para las matemáticas. Y no hay matemática que no haya escapado al encanto, que haya escapado al encanto de la aritmética, porque es bastante interesante. Entonces vamos a ver una introducción a la aritmética, que también desde primaria se empieza a estudiar la aritmética. Entonces es también muy importante tener ese conocimiento para aprender unas matemáticas, ¿no? Bueno, también vamos a ver como introducción algunas conjeturas de la aritmética. ¿Qué es una conjetura?
Bueno, la conjetura es una afirmación que se da, porque en matemáticas vamos a trabajar con afirmaciones. Bueno, contrario a la vida real, que ustedes dicen algo, quién sabe si sea cierto o verdad, cierto o falso, pues, o a lo mejor ni una cosa ni la otra. En matemáticas también, pero se debe probar todo lo que se dice mediante los postulados que constan las matemáticas. Entonces en la aritmética le vamos a hacer igual. Hay ciertas conjeturas, o sea, ciertos enunciados que dejaron los matemáticos, pero algunas ya se han probado que sí fueron ciertas y otras todavía no tienen solución. No se ha descubierto si es cierto o verdadero. Vamos a ver una muy interesante, que es el último teorema de Pierre Fermat. Bueno, les voy a encargar que en su cuaderno de tareas escriban la biografía de Pierre Fermat, quién fue. Entonces, él dejó una afirmación allá por 1500, 1600, de un problema. O sea, él se preguntaba, tengo una ecuación como la que ustedes ven ahí, que x a la n más y a la n igual a z a la n. Él decía, para n mayor que 2, o sea, se supone que esos son enteros, todos enteros, x, y, z y n. Entonces dice, para n mayor que 2, o sea, 3, 4, 5, etc., esta ecuación no tiene soluciones enteras, distintas de 0. Entonces, bueno, ese teorema Fermat había afirmado que lo había demostrado, pero que no tenía espacio para escribir la demostración. Entonces, a su muerte, pues se descubrieron sus escritos y se encontró este enunciado, esta conjetura, que varios matemáticos empezaron a quererla demostrar, que para n mayor que 2 no tiene solución esa ecuación. Bueno, pasaron siglos y siglos hasta que llegaron las computadoras y se metió esa ecuación en las computadoras para encontrar a ver si efectivamente no tenía solución para n mayor que 2. Pero se llegó a números muy grandes y nunca se pudo encontrar una contradicción, o sea que Fermat tenía razón. Pero aun y cuando en las computadoras llegamos a números enteros muy grandes, grandísimos, eso no es una demostración en matemáticas. O sea, se debe demostrar que para todo n mayor que 2, esa ecuación no tiene solución. Y eso es a lo que se abocaron bastantes matemáticos, entre ellos pues Euler, Gauss, pues ustedes nombren cualquier personaje matemático, todos les llamaba la atención ese enunciado de Fermat, pero no lo pudieron demostrar. Entonces vamos a analizarlo un poco. Miren, por ejemplo, para n igual a 1, tenemos que la ecuación de Fermat se transforma en x más y igual a z. Ahora, díganme 3 números que satisfagan esa ecuación. Bueno, pues hay muchísimos que satisfacen esa ecuación. Por ejemplo, si yo pongo x igual a 2, y igual a 3, pues la z es 5. Si pongo x igual a 4, y igual a 6, la z es 10. O sea, esa ecuación tiene infinidad de soluciones. Pero ahora vamos a ver para n igual a 2. Para n igual a 2 se transforma en esa ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a z al cuadrado. Que si ustedes recuerdan de sus cursos de geometría, pues es el teorema de Pitágoras. Si la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces uno se pregunta, ¿existirán 3 números enteros positivos que satisfagan esa ecuación? Bueno, los enteros positivos que satisfacen esa ecuación se llaman números pitagóricos, por Pitágoras. Entonces uno se pone a pensar, pues a ver,
si encuentro la x, y, z que satisfagan esa ecuación. Entonces tenemos que este ejemplo 3, 4 y 5 se llama tercia pitagórica, porque si ustedes lo ponen ahí x al cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado, pues tienen 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 5 al cuadrado. O sea, 3 por 3, 9 más 16 te da 25, que es 5 al cuadrado. Entonces sí tiene solución. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y es la única solución? Bueno, hay muchísimas también, muchísimas soluciones. Y entonces, bueno, no vamos a analizar todas las soluciones, pero son múltiplos de esa solución. Ahora, para n igual a 3, 4, etc., es lo que afirmaba Fermat, la ecuación no tiene solución. Bueno, les digo, pasaron siglos, hasta que un matemático inglés que se llama Wiles, todavía vive allá en 1995, él aseguraba que había demostrado el teorema de Fermat. Entonces, junto a matemáticos les expuso su demostración y efectivamente él había demostrado el teorema de Fermat. Lo hizo, se dice que en 300 páginas para demostrar el teorema. Y bueno, y la demostración no es muy entendible, que digamos, necesitas estudiar matemáticas bastante avanzadas para poder decir que efectivamente, bueno, lo demostró. Pero ya transcurrieron algunos años y no se ha encontrado un error. Porque déjenme decirles que la conjetura de Fermat tiene muchas demostraciones, pero todas ellas falsas. Mucha gente aseguraba que había demostrado el teorema de Fermat, pero ya revisando la demostración se veía que no, que tenía un error. Tanto es así que el teorema de Fermat, la conjetura de Fermat, está en el libro Record Guinness de el problema con mayor demostraciones que tiene, y todas ellas falsas, hasta que llegó la de este hombre inglés, Wiles. Bueno, esa es una conjetura para que se den una idea de lo que estudia la aritmética. Entonces surgen problemas bastante interesantes. Otra conjetura es la conjetura de Goldbach. Allá en 1742 él decía: todo número par mayor que 2 se puede expresar como suma de dos números primos. Por ejemplo, el 4 se puede expresar como 2 más 2, que son primos. 6 como 3 más 3. El 8 como 5 más 3, que son primos. Y etcétera. Todo número par. Ustedes agarran cualquier número par y siempre van a encontrar que se escribe como la suma de dos números primos. Pero bueno, Goldbach lo dijo, pero no lo demostró. Y hasta la fecha nadie lo ha hecho. Entonces ahí tienen ustedes un problema que, si les interesa, pueden intentar demostrarlo y se harían muy famosos al obtener la demostración. Y no solamente eso, sino también una recompensa económica por haber demostrado una conjetura que desde 1742 no se ha demostrado. Porque también Wiles, al demostrar la conjetura de Fermat, recibió un premio muy jugoso económicamente hablando por haberlo demostrado. Bueno, entonces ahí tienen la conjetura de Goldbach, que también es de aritmética. Bueno, tenemos números primos. Ustedes ya saben, los números primos son aquellos que nada más son divisibles entre sí mismos y entre la unidad. Que hay bastantes problemas con los números primos, porque miren, ustedes tomen un número primo de la forma 2 a la p menos 1, donde p es otro número primo. Esos primos se llaman los primos de Mersenne. Por ejemplo, tomen 2.
2 es un número primo. 2 a la 2, 4 menos 1, 3. Resulta un primo. Y así, 2 a la 7. Tomen 2 a la 7. ¿Cuánto nos da 2 a la 7? Nos da 128 menos 1, 127, que es un número primo. Y así, cualquiera. Entonces, aquí la conjetura de Mersenne es que no se sabe si hay infinitos de estos números, o sea, si son muchísimos o hay un tope para el cual ya no hay números de esa forma. Bueno, entonces es otra conjetura. Bueno, otra conjetura que les platico así nada más es que no se ha encontrado un orden para los números primos. Bueno, orden sí. Que ustedes predigan, por ejemplo, qué número primo está en la posición 100. Pues no se sabe. Bueno, ustedes pueden ordenar los números primos y llegar hasta el 100 y dicen, pues tal número está en la posición número 100. Hasta la fecha no se sabe eso. No se sabe entonces de predecir los números primos en cualquier posición. Y pues también es un problema abierto. Entonces hay bastantes problemas abiertos. Ya aquí nada más por mencionar algunos, menciono esos tres, pero hay muchísimos más. Entonces ahí hay un campo abierto de la aritmética o de la teoría de números, en las cuales ustedes, si estudian matemáticas, les interesa, pues se pueden dedicar, porque nadie ha resuelto esos problemas. Bueno, para cerrar esto les diré que Wiles, él asegura que le tardó 7 años en demostrar el teorema de Fermat. 7 años, pues, dice que él se propuso demostrarlo, entonces día y noche hasta soñaba con la demostración, hasta que finalmente lo logró y pues se hizo famoso y logró la demostración. Bueno, vamos a continuar con la clase, vamos a estudiar las diversas clases de números. Aquí, pues, es una introducción al álgebra y vamos a ver cómo se estructuran los números. Y vamos a ver que siempre ha habido necesidad de ampliar el campo de los números porque son insuficientes. Bueno, pongamos, por ejemplo, los números naturales. Los números naturales son aquellos que sirven para contar. Ustedes ya saben que son el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el infinito. Esos son los números naturales. Y bueno, aquí nos topamos con el problema que si definimos una operación, por ejemplo, la resta, si yo resto, por ejemplo, 5 menos 2, me da 3. No hay problema, cae otra vez un número natural. Pero si yo resto 2 menos 4, ¿cuánto me da? Ese número ya no va a estar entre los números naturales. Entonces ese problema ocasionó que se ampliara el conjunto de los números naturales, que son los más básicos, y tenemos entonces los números enteros. Se representan por la letra Z, que es del alemán Zahl, que significa número. Entonces los números enteros van a ser todos estos números tanto negativos, desde menos infinito hasta menos 1. Luego tenemos el 0, que está en medio, y después siguen los números naturales, que son el conjunto anterior. Entonces tenemos ya ampliado el sistema de los números enteros. Ahora aquí tenemos los enteros negativos, que representamos por la letra Z a la menos, y Z a la más, enteros positivos. Entonces los enteros positivos son pues los anteriores, los números naturales.
Bueno, y ahora uno se pregunta, ¿qué problemas tengo para ampliar los números? Ya siguen los racionales del inglés, que es quotient, significa cociente. Entonces ahora, ¿por qué surgen los números racionales? Bueno, los números racionales surgen porque tenemos las fracciones. Por ejemplo, al 1 lo parto en 2, me queda 1/2 y 1/2, pero no está, el 1/2 no está en los números enteros. Entonces hay necesidad de ampliar ese sistema y se tienen entonces que los números racionales son fracciones, donde P y Q son enteros, y aquí la restricción que tenemos es que la Q no puede ser 0, o sea, el denominador no puede ser 0, porque en matemáticas está pues prohibido dividir entre 0. Entonces ejemplos de números racionales es el 1/2, 1/5, -3/7, -2/3, etc. Bueno, uno se preguntaría aquí, voy agrandando el conjunto. Empecé con los naturales, después con los enteros, después con los racionales. Y uno se preguntaría, ¿y qué conjunto es más grande? O sea, dicho de otra forma, ¿qué conjunto tiene más elementos? ¿Los naturales, los enteros o los racionales? Bueno, es una pregunta interesante y tal vez ustedes estén pensando, pues obvio los racionales, porque son más grandes, o sea, se van quedando atrás los otros. Pero bueno, este también es un problema interesante de las matemáticas, que se llama una rama de los números transfinitos. O sea que los números naturales son infinitos, los enteros también y los racionales también, pero todos tienen la misma cantidad de elementos. O sea, los tres son igual de infinitos. Esto se puede demostrar, pero bueno, obviamente no lo vamos a hacer porque ya nos saldríamos del objetivo del curso y entraríamos a matemáticas ya superiores. Aunque la demostración es bastante sencilla de que los naturales y los enteros tienen el mismo número de elementos, ¿sí? Y también ustedes pueden encontrar en internet la demostración que los números racionales tienen el mismo número de elementos que los naturales. Entonces no es tan difícil, pero como les digo, no me salgo del objetivo del curso. Bueno, ahora surge la necesidad, ahora sí, por necesidad se van haciendo las cosas o se van descubriendo. Aquí que los números irracionales, ¿por qué surgen? ¿Por qué surgen? Bueno, porque hay números que no se pueden escribir como fracciones. Por ejemplo, la raíz de 2 muy conocida. La raíz de 2 no se puede escribir como una fracción. Entonces los griegos trataron mucho de hacer eso, es lo que se llama la cuadratura del círculo, pero no lo lograron porque no se puede. Entonces se debe ampliar el conjunto de los números racionales, o sea, un conjunto más grande, y estos se llaman los números irracionales. Entonces no se pueden escribir como una fracción. Y ejemplos de estos son, como les decía, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, etc. Otros números interesantes es el pi. Pi, que ustedes ya saben, es la razón del perímetro entre el diámetro de una circunferencia, entonces tampoco es racional, pertenece a los irracionales. La E es un número que va a ser bastante importante en las matemáticas. Es la base de las exponenciales, contrario a los logaritmos. Entonces, bueno, poco a poco ustedes van a ir viendo esos números que van apareciendo
y que, bueno, también ocurren por necesidad, o sea, están en la naturaleza ahí, esperando a que los descubrieran. Entonces hay muchos irracionales. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿y los irracionales tienen igual número de elementos que los racionales, los enteros y todos ellos? Bueno, fíjense que no. Aquí ya los irracionales, aunque cuesta trabajo para nuestra mente encontrarlos, se puede demostrar en matemáticas que estos números poseen muchos más elementos, o sea, es un número infinito, más infinito que el anterior. Entonces ya tenemos un conjunto más grande, los irracionales. Y ya, bueno, ahí se acaba la necesidad. Bueno, hay otras necesidades y ya surgen otros conjuntos. Bueno, ya podemos formar los números reales. Los números reales, que ya va a ser la unión de los irracionales con los racionales, porque los racionales contienen a los enteros y a los naturales. Entonces vamos a tener que los reales son esa unión de los irracionales con los racionales. Y vamos a entender entonces que tenemos la recta real ya completa que ustedes ya lo han visto. Entonces después surge una necesidad de los números imaginarios, que tal vez ustedes también ya vieron en la secundaria, también llamados complejos. Por ejemplo, un ejemplo de número complejo. Las raíces, ¿no? Las raíces, raíz de 2, raíz de 3, o si existe, pero raíz de -1, raíz de un número negativo, ya no existe entre los reales. Entonces hay necesidad de crear otros números, otro conjunto de números que sea más grande. Y ese es el conjunto de los números complejos. Entonces aquí en esta imagen tenemos la recta real que va desde menos infinito a infinito, y ya ahí podemos representar todos los números, todos. Si le quitamos los números racionales, pues vamos a ver que quedan agujeritos, ¿sí? Entonces, pero si ya los unimos todos, ya queda la recta real completa. Entonces todo número lo vamos a representar ahí en la recta real, y y bueno, es suficiente para estos cursos, la recta real. Después los vamos a entrelazar y vamos a tomar dos ejes y